Hola y bienvenidos todos a la quinta sesión de Aprendiendo Swift con el equipo de la iOS Development Lab y UP Panteras Coding. En la sesión de hoy vamos a ver un poco sobre operadores lógicos. Entonces, nada más de nuevo, me gustaría empezar con un repaso de lo que vimos las sesiones pasadas. Entonces, para ello, vamos a abrir un nuevo proyecto de Xcode. De nuevo, lo pueden usar en el que ya estaban. Yo voy a crear uno nuevo. De nuevo, verifiquemos que esté en iOS y archivo en blanco. Aquí lo tenemos, le voy a poner Aprendiendo Swift 05 y lo voy a guardar en mi carpeta desarrollador. Perfecto. Ok, antes que nada vamos a borrar esto. Y entonces les pregunto qué vimos la clase sesión pasada. Lo que vimos la sesión pasada fue de nuevo con condicionales y empezamos a ver qué pasa cuando la respuesta a la pregunta que nos hacemos en la condicional es igual a no. Entonces, para que no se nos olvide, vamos a poner un ejemplo como ya lo teníamos. Voy a poner una variable que sea mi edad, es de tipo entero, y lo voy a igualar a pues mi edad. Después de eso, entonces voy a checar y voy a hacerme la pregunta si soy menor a 10 años. En caso de ser verdadera la respuesta, entonces voy a poner tengo menos de 10 años. Si no, quiero hacer el else, entonces quiero que me digas que tengo más de 10 años. Recordemos que este else solamente va a ejecutarse cuando la respuesta a esta pregunta es negativa. Entonces estoy comparando 22 con 10. Entonces, con toda la razón, mi edad no es menor a 10. Entonces, por eso termina ejecutando esta parte de abajo que dice tengo más de 10 años. También vimos que podemos poner otras preguntas después del else, es decir, poner un else if, de tal forma que abarcáramos un poco más las posibles respuestas que podamos tener. Es decir, voy a hacer una pregunta sobre cada respuesta negativa, por así decirlo, que tenga la condición. Entonces, de nuevo, if mi edad es menor a 10, entonces tengo menos de 10 años. Else if, ahora aquí voy a preguntar si es menor a 20. Y en este caso aquí voy a escribir tengo menos de 20 años. Y finalmente voy a poner else if mi edad es menor a 30. Entonces quiero que me digas que tengo menos de 30 años. Y de nuevo, ¿cuál se va a ejecutar? Se va a ejecutar justamente esta línea. ¿Por qué? Porque de nuevo, agarra el valor que tiene mi edad, que en este caso es 22, entonces compara. ¿22 es menor a 10? No. ¿22 es menor a 20? Tampoco. ¿22 es menor a 30? Sí. Entonces quiero que se ejecute esta línea de código. También para refrescar nuestra mente un poco del otro que vimos la sesión pasada. La sesión pasada, si no se nos olvida, vimos el caso switch, que básicamente era como un if, pero escrito de forma más formal, entre comillas, y nos ahorrábamos algunas palabras. Entonces, el ejemplo que les comentaba era justamente que si yo estoy siguiendo una receta tiene pasos. Y al principio me encuentro en el paso 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero recordemos que tenemos que escribir la palabra reservada switch y que aquí me lo va a autocompletar. Si doy doble clic en él, entonces me va a poner switch, me va a poner el value, el case, el código y el default. Entonces, ¿qué valor quiero cambiar? ¿Qué valor quiero evaluar? Quiero evaluar justamente la variable paso. Entonces voy a poner paso y voy a poner, en caso de que paso valga 1, quiero que me imprimas en el paso 1. En caso de que paso valga 2, quiero que me imprimas, estás en el paso 2. ¿No? Todos los posibles casos, entonces hay que evaluar si paso vale 3. De ser así, quiero que me regrese el valor de estás en el paso 3. Y así sucesivamente.
Y bueno, así vamos a seguir con todos los posibles pasos que existan. Y de nuevo, recordemos que tenemos que poner todos los posibles valores que puede tener paso. En este caso, una receta supongamos que nada más tiene 3 pasos, entonces no puede haber otro paso. Entonces para eso tenemos el default. El default es cuando ninguna de los valores contemplados aquí equivale al que tiene actualmente la variable. Es decir, print, este paso no existe. Entonces, si yo fuera a cambiar el valor del paso y ya estoy en el paso 2 en la receta, voy a poner aquí abajito, ok, estás en el paso 2, estoy en el paso 2. Pero de poner un número que no existe, me va a mandar al default. ¿Por qué? Porque el 4 no está contemplado en los posibles valores que puede tener. ¿Están de acuerdo? Entonces, con eso yo creo que podemos dar por visto el repaso de la sesión pasada y justamente vamos a pasar a lo que nos importa esta sesión, que era operadores lógicos. Ok, entonces, para seguir con lo que vamos a ver en la sesión de hoy, entonces les voy a hacer la pregunta. ¿Qué tal si yo estoy en un if y quiero preguntarme o evaluar 2 o más condiciones en lugar de solo una? Es decir, quiero hacerme 2 preguntas y no solo una. Entonces, justo para eso tenemos los operadores lógicos. Ahora, los operadores lógicos, si recuerdan sus clases de lógica o si tomaron clases de lógica, se van a parecer mucho a los que tenemos en el álgebra booleana. Es decir, entonces nosotros tenemos 2 operadores que se sacan de ahí, siendo estos el AND y el OR. La operación AND se va a cumplir cuando ambas condiciones que estoy comparando sean verdaderas. Y en su defecto, la operación OR va a regresar verdadero cuando al menos una de sus 2 condiciones se cumpla, es decir, que sea verdadera. Entonces acá abajo les tengo una tabla donde básicamente les tengo que A y B son 2 condiciones o son las preguntas que nos vamos a realizar. Y ahí vamos a tener todas las posibles combinaciones que existen entre los posibles resultados de A y B. Es decir, cuando A y B ambas son verdaderas, cuando ambas son falsas y cuando alguna de las dos es verdadera. Entonces, con la operación AND, recordemos que solo me va a regresar verdadero siempre y cuando ambas preguntas o ambas condiciones tengan respuestas verdaderas. Y en su defecto el OR me va a regresar verdadero siempre y cuando al menos una condición se cumpla. Es decir, cuando al menos solo uno sea true. Si los dos son falsos, entonces me va a regresar un valor falso. Ok, ¿cómo aquí yo voy a escribir el operador, la operación AND? La operación AND, bueno, primero tenemos que plantearnos las preguntas que queremos responder. En este caso, yo voy a preguntarme si comí más de 4 tacos y voy a preguntarme si me comí menos de 10 tacos. Entonces, primero, bueno, voy a declarar una variable que se llame tacos comidos de tipo entero y se le voy a asignar un valor de 5. Entonces, justamente aquí yo voy a poner la palabra reservada if y después de eso voy a poner la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? Si yo me comí más de 4 tacos. Aquí justo es donde entra en acción el operador AND, que bueno, es el símbolo de ampersand y lo podemos poner con Shift y 6. Vamos a poner doble símbolo ampersand y del otro lado vamos a poner entonces la otra pregunta. ¿Cuál era? Que me estoy preguntando si yo me comí menos de 10 tacos o no. Justamente lo que estoy buscando aquí es un rango entre 4 y 10 tacos. Es decir, quiero un punto medio entre ellos dos y voy a evaluar si sí o si no. Entonces, bueno, ahorita pasemos rápidamente a Xcode y escribamos el mismo ejemplo para ver cómo se desarrolla. Entonces vamos a hacer una variable que de nuevo se llame tacos comidos de tipo entero y le voy a asignar un valor de 5. Entonces voy a ponerme la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? Si yo me comí más de 4 tacos o no. Entonces voy a poner tacos comidos mayor a 4, sí o no. Y además quiero que
evalúe si me comí menos de 10 tacos. De ser verdad esto, entonces quiero que me imprima, en efecto, me comí más de 10, más de 4 tacos y menos de 10. De nuevo, ¿por qué? Porque 5 entra dentro de este rango. Recordemos que lo que pasa en estas partes es que estoy agarrando el valor que tiene tacos comidos, que en este caso es 5, y lo estoy comparando. Entonces estoy poniendo 5 es mayor a 4, sí o no. Y de este lado, 5 es menor a 10, sí o no. Entonces, como ambos son verdaderos, y recordemos que el AND busca que ambos lados se cumplan, me va a regresar esto. Si yo supongamos que me haya comido 2 tacos, nunca va a llegar aquí. ¿Por qué? Porque 2 no es mayor a 4. Aunque 2 sí es menor que 10, no se cumple este lado. Entonces recordemos que aquí sí se debe de cumplir exactamente las dos condiciones. Ok, entonces usando esta misma lógica, igual y podemos comparar el ejemplo que tenemos acá arriba de mi edad. Entonces voy a preguntarme ahorita si mi edad es mayor a 10 años, mayor a 10 años, y quiero también evaluar si mi edad es menor a 25 años. Entonces, si sí se cumple, quiero que me regrese que mi edad está entre 10 y 25 años. Entonces recordemos que el valor de mi edad tiene ahorita un valor de 22, entonces 22 si es mayor a 10 y si es menor a 25, entonces esto se va a cumplir. Nada más que ahora supongamos que mi edad, nada más para ejemplificar, supongamos que mi edad entonces es 7. ¿Están de acuerdo que esto ya no se va a cumplir? ¿Por qué? Porque estoy agarrando el valor de 7 y lo estoy poniendo. 7 no es mayor a 10, aunque 7 sí es menor a 25. Esto es lo mismo que pasó acá arriba en los tacos comidos, pero pues podemos ejemplificar un poco más estos mismos operadores lógicos. Entonces buscamos que exista un rango entre esos dos números. Ahora, ya podemos pasar al operador OR. Igual que en el operador AND, nosotros necesitamos realizarnos dos preguntas. En este caso yo me voy a realizar la pregunta de si tengo una temperatura mayor o igual a 38 o si tengo una temperatura menor o igual a 35. Entonces, bueno, para ello necesitamos nosotros declarar una variable que se llame temperatura de tipo double y le voy a asignar ahorita el valor de 36.4. Entonces vamos a poner de nuevo el if, vamos a poner la primera pregunta, que en este caso es, estoy preguntando si temperatura es mayor o igual a 38. Y después de esto vamos a poner el signo del operador OR. ¿Cuál es este signo? Este signo es un double pipe y lo vamos a poner con Alt y 1. Y bueno, del lado derecho del double pipe voy a poner la otra pregunta, que en este caso estoy preguntando si mi temperatura es menor o igual a 35. Si eso se cumple, entonces quiere decir que estoy enfermo y que tengo que ir al doctor. Nada más que mucho ojo aquí. Aquí yo también puedo seguir aplicando el else cuando la respuesta a lo de arriba es negativa. Si mi temperatura no es mayor a 38 ni es menor a 35, entonces quiere decir que me encuentro bien de salud y bueno, no tengo que ir al doctor. Pasemos rápidamente a Xcode. Y entonces vamos a declarar primero la variable temperatura, que va a ser, bueno, va a ser de tipo double. Y le quedamos que va a ser 36.5. Y después iba a preguntarme si temperatura es mayor o igual a 38. O, de nuevo, Alt y 1. O si mi temperatura es menor o igual a 35. Aquí falta el punto 0 para que sea comparar double con double. Y bueno. Ok. Entonces,
Si alguna de estas se cumple, ya sea si mi temperatura es mayor a 38 o menor a 35, entonces quedamos que quiero que me regrese que estás enfermo, ve al doctor. De no ser así, entonces quiero que me regreses estás saludable. Entonces, en esta parte, ¿cuál se va a ejecutar? Se va a ejecutar justamente la línea de abajo. ¿Por qué? Porque mi temperatura es de 36.5. Y de nuevo, entonces checo las preguntas. 36.5 es mayor o igual a 38. No, no lo es. Me voy a la siguiente. 36.5 es menor a 35. No, tampoco lo es. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que justamente es el else, como lo habíamos acordado la sesión pasada. Y bueno, si yo fuera a cambiar el valor de la temperatura, es decir, a un 38, aquí me va a decir justamente la línea de arriba. ¿Por qué? Porque hago la comparación entre 38 y 38 y pregunto si 38 es mayor o igual a 38, en este caso sí lo es. Entonces este lado es verdadero. Y aquí hago la pregunta si 38 es menor o igual a 35, en este caso no lo es. Pero recordemos que el operador OR solo busca que alguna de las dos se cumpla. En este caso esta se cumple, entonces se va a ejecutar esta línea de código. Y bueno, también los operadores lógicos los podemos poner en el else, es decir, con un else if. Entonces pongamos el mismo ejemplo de la edad, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo. Y aquí voy a preguntarme else if si mi edad es menor a 10 años y si mi edad es mayor a 5 años. De ser así, entonces esto quiere decir que mi edad está entre 5 y 10 años. Justamente mi edad, recordamos que aquí la dejé a 22, entonces si yo fuera a cambiar de nuevo el valor de mi edad a 7, entonces esto quiere decir que mi edad es menor a 10 y mi edad es mayor a 5, entonces mi edad está entre estos dos números. Y bueno, rápidamente, a mí me gusta creer que podemos visualizar estos dos operadores de forma un poco más visual con una recta numérica, una visualización numérica, por así decirlo. Entonces, ¿cómo yo lo visualizo? Cuando estamos hablando de números y el operador AND, yo pongo una recta numérica y sitúo los dos valores que estoy comparando. En el caso de los ejemplos anteriores, en el primero voy a poner de un lado 4 tacos y del otro 10 tacos. Yo lo que busco entonces es que a la altura de 4 tacos busco que sea mayor a. Entonces voy a poner un paréntesis que me indique que todo lo que está a la derecha quiero que me importe. Y del otro lado estoy preguntando si me comí menos de 10 tacos. Entonces voy a poner un paréntesis del otro lado y decir que me importe todo lo que está hacia la izquierda, al menos que se tope hasta el 4. Entonces, eso nos deja con un rango. Un rango que es de 4 a 10 tacos. Es decir, cualquier número que exista entre 4 y 10 va a ser válido. Entonces, pienso que el AND es una forma más sencilla de visualizarla con una recta numérica, es decir, cuando quiero que esté en un rango definido. Entonces, por el otro lado, si me voy al OR, de nuevo pongo la recta numérica, ponemos los dos datos que estamos evaluando, en este caso 35 grados y 38 grados centígrados. Y están de acuerdo que del lado del 35 yo quiero todo lo que es menor a él, menor o igual a 35. Entonces voy a buscar todo lo que esté desde el 35 a la izquierda. Y de nuevo, del lado del 38 voy a buscar todos los números mayores o iguales a 38. Entonces voy a buscar todo lo que esté del lado derecho. Entonces el OR se vuelve un rango entre menos infinito, por así decirlo, a 35 y
38 a infinito. Es decir, busco en dos rangos diferentes, no solo este. Entonces yo creo que, bueno, ya con esto acabamos la sesión de hoy y nos vemos hasta la próxima.